Hola, muy buen día y bienvenido a este video del curso de Sistemas de Información Geográfica. El día de hoy lo que vamos a hacer es el ejercicio del proyecto 3, el ejercicio 2, que es básicamente pasar de trabajar en coordenadas geográficas a coordenadas UTM, para lo cual básicamente vamos a tomar la información con la que contábamos en el primer mapa que hicimos en ArcMap, este que llamamos NICE, y a partir de este que se encuentra en coordenadas geográficas vamos a ir extrayendo información para hacer un mapa completamente todo en coordenadas UTM. Es decir, vamos a tomar una pequeña región o municipio de este mapa que nos permita utilizar esta nueva proyección. La idea será entonces, a partir de este mapa vamos a extraer el shapefile de un municipio o de un departamento. Vamos a identificar a qué zona UTM corresponde y después lo vamos a proyectar a esta zona UTM, es decir, vamos a crear una nueva capa en proyección UTM. Una vez que tengamos este nuevo shapefile que ya está en proyecciones UTM, lo que vamos a hacer es crear un nuevo mapa. En este nuevo mapa vamos a agregar esta capa que teníamos y entonces va a tener el mapa en sí, va a tener una proyección UTM. Recordemos que las proyecciones se manejan tanto a nivel de capa como a nivel de mapa, y la intención será entonces crear un mapa vacío ahora con proyección UTM. Después, una vez que ya tenemos listo este mapa vacío en ArcMap que tiene coordenadas UTM, vamos a cargar el shapefile que acabamos de crear, y después vamos a usar la información satelital que tiene ArcMap. ArcMap nos permite ver información satelital y a partir de esa información satelital vamos a crear un shapefile. Este sería nuestro primer ejercicio para crear un shapefile desde cero. Vamos a crear diferentes categorías dentro de este shapefile porque, bueno, en ArcMap es posible crear categorías distintas. En este caso vamos a crear algunas categorías. Por ejemplo, podrían ser casas, hospitales, jardines y museos. Y vamos entonces a agregar rasgos a nuestro shapefile. Es decir, si estamos trabajando con casas, podemos agregar 2 casas, 2 hospitales, 2 jardines, así hasta completar 10. Por último, en la tabla de atributos lo que vamos a hacer es crear nuevos campos de diferentes tipos. Las tablas de atributos básicamente se administran usando tipos de variables, como pueden ser enteros, reales, texto y fechas. Entonces les voy a mostrar cómo crear esos campos en la tabla de atributos y vamos a capturar algunos de estos campos. Después, por último, vamos a hacer algún uso de la calculadora de campo que nos permite hacer operaciones entre las diferentes columnas que tengo yo en mi tabla de atributos. Y básicamente con eso terminaría esta parte del ejercicio 2 o el segundo ejercicio de su proyecto del tercer parcial. Entonces vamos a comenzar con el mapa original que hicimos en el primer parcial. En este caso voy a pasarme a la vista de datos. Voy a seleccionar un municipio de los que tengo aquí. Vamos a ver cómo está la división. Aquí lo que yo tengo tengo diferentes departamentos. En su caso lo que les pedí es que trabajen con municipios, pero para este ejercicio yo voy a trabajar con estos departamentos. En su proyecto se les pide que seleccionen el municipio capital de su país que les correspondió. En este caso este es el municipio capital, el municipio o el departamento de Guatemala, ¿no? Que vendría a ser el equivalente de la Ciudad de México. Entonces voy a extraer el shapefile de este mapa. Voy a extraer solamente este rasgo de la ciudad o del departamento de Guatemala. En este momento lo que hice es simplemente seleccionarlo y se va a iluminar de azul. Una vez que está iluminado de azul, ya está seleccionado.
en la tabla de atributos. Si no supieran el nombre, recuerden, pueden usar la I para averiguar cuál es el nombre. Aquí habría que seleccionar la capa con su división administrativa y aquí les va a decir cuál es el nombre de el municipio que les corresponde a ustedes extraer. Una vez que lo tenemos seleccionado, vamos a dar botón derecho y vamos a pedir en selección que cree una nueva capa a partir del rasgo seleccionado. Entonces ahora lo que va a tener es que simplemente existe un nuevo shapefile, que es este, con el rasgo único del departamento de Guatemala. En este momento está guardado en el buffer de la computadora. No está guardado, entonces hay que guardarlo. Para eso vamos a exportarlo. Le voy a poner, en este caso, voy a poner en otro lugar. Y se va a llamar Departamento Guatemala. Y está en coordenadas geográficas aún. Ya lo añadió. Y ahora lo que voy a hacer es exportarlo. Lo que voy a hacer es proyectarlo a coordenadas UTM. Ahora bien, para eso voy a ir aquí, Projections, y aquí sería proyectar. Esta es la herramienta que tendría yo que usar. Yo aquí voy a seleccionar los campos, o más bien las capas, pero eventualmente me va a preguntar a qué zona UTM corresponde. No lo sé en este momento. Para eso, en la carpeta del grupo les he dejado una capa que se llama World UTM Grid LPK. Es esta de acá. Y lo que va a hacer esta capa, lo que contiene, es todas las zonas UTM del mundo. Más o menos para que se den una idea, voy a activar de nuevo los países. Y el grillado, esta malla que se encuentra en el fondo, son las zonas UTM. Entonces, en este caso, yo debo identificar qué zona UTM es la que le corresponde al departamento con el que yo quiero trabajar, que es esta de acá. ¿Okay? Esta zona UTM, para saber a qué zona UTM corresponde, voy a hacer clic aquí, voy a seleccionar World UTM Grid para que me diga a qué zona UTM corresponde, y en este caso corresponde a la zona 15, y como estamos en el hemisferio norte sería la zona 15N. Y ya con esa información puedo proceder a realizar la proyección. Ahora sí, entonces vamos a proyectar. Selecciono la capa que deseo proyectar, que en este caso es el departamento de Guatemala. Y vamos a... y se va a llamar igual, pero le voy a poner aquí en lugar de Geo, se va a llamar UTM. Ok. Entonces aquí es donde yo tengo que seleccionar qué sistema coordenado va a tener. Yo aquí ya lo tengo como zona UTM o UTM, zona 15 norte. Como les decía, yo la tengo ya aquí en mis favoritas, sin embargo les voy a mostrar cómo la pueden encontrar. La pueden inclusive aquí buscar, UTM. Y vamos a Projected Coordinates. Y aquí podemos escoger WGS 1984, estamos en el hemisferio norte. Y le podemos seleccionar 15 norte, que es la zona en la que se encuentra. Inmediatamente aquí me van a aparecer los parámetros de la proyección. Y inclusive aquí la puedo añadir a favoritos. Yo aquí, por ejemplo, coordenadas o sistemas coordenadas que uso mucho son los geográficos, entonces lo añado siempre a favoritos. Ya que tengo seleccionado esto, le doy OK y básicamente eso es todo lo que tendría yo que dar de información y puedo proceder a la proyección. Este comando evidentemente lo que va a hacer
es pasar el sistema coordenado que tiene actualmente esta capa, que son coordenadas geográficas, y lo va a pasar a coordenadas UTM. Me está apareciendo un error por esta capa del UTM Grid, pero en este momento parece que ya hizo la proyección, y podemos ir a la información de esta nueva capa y efectivamente vemos que está en coordenadas UTM para la zona UTM que yo efectivamente seleccioné. ¿Ok? Bueno, les voy a dejar el vínculo de esta capa World UTM Grid para que la descarguen en caso de que no tengan acceso a mi directorio de Google Drive, o si la quieren descargar directamente. Básicamente es esta la página. Esta dirección es la que les voy a poner en los comentarios del video. Bueno, entonces ya tengo esta capa, que es la que me interesaba. Básicamente con eso resuelvo el primer ejercicio, que es crear un shapefile del municipio capital. En el caso fue un departamento, ustedes tendrían que trabajar con un municipio, identificar a qué cuadrante. Para eso vamos a subir la capa que les comenté. Vamos a crear un nuevo mapa vacío y vamos a cargar este nuevo shapefile. Un nuevo. No voy a guardar los cambios, y ahora sí vamos a observar qué es lo que va a pasar, sobre todo con las unidades, ¿no? En este momento las unidades del mapa son desconocidas. En el mapa anterior las coordenadas eran grados decimales. Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a agregar la nueva capa, y como les he explicado con anterioridad, lo que va a ocurrir es que le va a dar las unidades de esa proyección a su mapa. Es decir, no solamente su capa ahora está en coordenadas UTM, sino que también su mapa se encuentra en coordenadas UTM, que es lo que pueden ver aquí. ¿Ok? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es vamos a empezar a crear shapefiles. Para eso voy a añadir una imagen satelital. Voy a seleccionar imagen con etiquetas. Y esto me va a permitir contar con información satelital, y a partir de esa información satelital es que yo voy a empezar a crear un shapefile. Voy a crear un shapefile con rasgos, ¿no? Puede ser escuelas, casas, parques. Este sería el mapa base. Para poder ver lo que contiene, voy a hacer transparente mi mapa. Entonces, dentro de es aquí donde se encuentra la ciudad de Guatemala. Vamos a hacer mucho zoom para poder ver diferentes rasgos, ¿no? Que se encuentran aquí. Entonces, esta podría ser una zona en la cual yo podría empezar a crear rasgos. ¿Ok? Para eso, el siguiente parte del ejercicio es precisamente, ya agregamos el base map, y ahora vamos a crear un shapefile, polígono, con 5 categorías distintas. Por ejemplo, pueden ser casas, hospitales, jardines y museos. Entonces, vamos a ir aquí a Catalog. Voy a ir a la carpeta que estoy usando y voy a crear un nuevo shapefile. Este shapefile se va a llamar polígono, rasgos, por ejemplo. Dijimos que va a ser polígono, y le voy a decir que use o que tenga el mismo sistema coordenado de mi shapefile en coordenadas UTM. Lo tengo aquí, pero otra cosa que se puede hacer y que es muy útil saber es que aquí yo le puedo decir que lo importe de una de las capas que yo tengo, en este caso la capa UTM. Y entonces aquí lo que voy a hacer es que el nuevo shapefile que yo voy a generar va a tener esta misma proyección. ¿Ok? Ya aquí está el polígono rasgos. Evidentemente está vacío. Es básicamente una plantilla vacía. Y ahora yo podría comenzar a crear rasgos, añadir rasgos
a este shapefile. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear el shapefile. Lo que quiero hacer es un shapefile que contenga algunos de estos edificios, parques, casas, estos parecen parques industriales, y ponerlos en diferentes categorías. Para eso lo que voy a hacer es seleccionar esta capa, que es la que está vacía, y voy a ir a propiedades. En este momento tengo una única categoría. Como yo quiero tener diferentes categorías, lo que voy a hacer es ir a categorías y voy a decir aquí que añada todos los valores. Y voy a aplicar y voy a aceptar. Eso va a permitir que aquí en donde dice editar rasgos me aparezca este comando que se llama definir nuevos tipos de rasgos. Y entonces aquí lo vamos a definir. Y aquí es donde yo puedo ir creando las categorías para mis diferentes rasgos. Vamos a suponer que aquí en todo esto voy a tener, por ejemplo, jardines. Entonces le voy a llamar jardín. Lo voy a dejar así en color verde, me parece que eso está bien. En la descripción sí le puedo poner una descripción más grande. Inclusive aquí también puedo usar acentos. Aquí en esta categoría muchas veces no es muy recomendable usar acentos porque no maneja muy bien símbolos especiales. En la descripción sí pueden ustedes darse vuelo y usar acentos y números y cualquier tipo de símbolos especiales. Entonces vamos a dar el valor que le va a dar por default es el 0. Se va a llamar jardín. Voy a darle siguiente y vamos a darle finish. Me va a preguntar si quiero añadir otra categoría. Le voy a decir que sí. Ahora, si les parece bien, lo que puedo añadir es estadios. Y lo voy a poner en un verde un poco más hacia aquí. Por supuesto, en su caso, pues puede ser que tengan otros intereses de categorías y es lo que pueden hacer. Le voy a decir que voy a añadir otra categoría y le voy a poner en gris y van a ser como complejo industrial. Voy a ponerle industria. Les decía, hay que tratar de evitar nombres muy complejos. En la descripción sí pueden usar más caracteres. Entonces voy a añadir una más. En el proyecto me parece que les pido 5 categorías diferentes. Voy a ponerle casas. Y si dan cuenta, de este lado ya me están apareciendo cada una de esas categorías. Voy a añadir una última que sea edificios. Y bueno, ustedes tendrán que agregar una más. Por el momento yo voy a decir que ya no voy a agregar más categorías. No, de hecho tengo 5, entonces con eso se completarían las 5. Entonces esta sería la simbología para jardín, esta es la simbología para estadios, industria, casa y edificios. Ahora, para editar lo que hay que usar es la barra de herramientas de editor. Si no la tienen aquí, recuerden que botón derecho en el puerto y seleccionan edición. La voy a mover para acá para que podamos ver mejor qué es lo que hace. Y entonces vamos a iniciar edición. Y voy a pasar a esta de aquí, de crear rasgos. Y aquí lo que va a aparecer es que me van a aparecer las diferentes categorías que tengo. Y yo las puedo ir seleccionando y en cada una ir agregando un rasgo. Por ejemplo, vamos a empezar con el estadio.
perdón si no me queda muy bien dibujado. Si ustedes quisieran ser muy exactos, pueden hacer zoom antes de empezar la edición. Aquí está, edición. Vamos a regresar a la vista anterior. Voy a agregar algunos jardines. Voy a hacer zoom antes. Y ahora sí podemos seleccionar la flecha nuevamente. Voy a seleccionar jardín. No va a ser muy exacto realmente. Estos son trabajos que pueden ser muy laboriosos y ustedes deberían tomarse el tiempo. Olvidé mencionar, para cerrar la edición, es decir, de un polígono, dan doble clic al último. Es decir, vamos a repetir aquí, por ejemplo, otro jardín. Vamos a suponer que es primer clic, segundo clic, se va formando un polígono, si se dan cuenta, y es como un triángulo. Aquí otro cuarto clic y se va formando así. Para terminarlo hago doble clic y entonces eso termina un jardín. Entonces 1, 2, 3 y aquí doble clic. No es mi interés ser muy preciso, simplemente quiero mostrarles cómo crear polígonos o nuevos rasgos, ¿no? Es la idea de este ejercicio. Doble clic. Eso sería otra vez un jardín. Vamos a poner casas, si les parece. Bueno, voy a suponer que les pedí un polígono por casa. Creo que les pedí 2 de cada uno. Ahora podríamos buscar industria. Y está de este lado. Eso parece un parque industrial. Entonces vamos a seleccionar industria. Y voy a añadir, en este caso voy a añadir nada más 3. Uy, no lo cerró, doble clic. Ahí está. Ya tengo casas, estadios, industria, ya tengo un jardín, faltaría edificios. A ver si logro encontrar algún edificio por aquí que sea muy evidente. Me parece que estos son edificios. No estoy muy seguro, pero bueno, vamos a capturarlos. Lo bonito de haber hecho lo que hicimos, de crear las categorías con anterioridad, es de que, si se dan cuenta, ya los colores de las capas están apareciendo con esa clasificación. Los colores de los rasgos aparecen con estos colores que yo predefiní anteriormente. Las casas en color como café, los estadios en este color verde un poco más oscuro, los jardines en un color más claro. Después tenemos los edificios en azul, la industria en gris, y con esto como tengo yo estas categorías. Inclusive podría cambiar el color de los jardines o de los estadios para tener un poco más de variedad. Ok. Y vamos a suponer que ya estoy satisfecho con mi capa y voy a detener la edición. Primero vamos a guardar la edición. Eso va a guardar en mi shapefile. Voy a detener la edición de manera que ya no voy a poder agregar más rasgos. Y vamos ahora a observar nuevamente la tabla de atributos, y lo que vemos es que me creó todos estos rasgos. Como yo había dicho, el 0 va a ser para jardines, el 1 va a ser para estadios, el número 2 es para
me parece que dijimos industria, y así es como va a ir numerando estos. Yo aquí lo que puedo hacer es añadir nuevos campos, que es parte de lo que hacemos cuando estamos creando shapefiles, ¿no? Generalmente vamos a primero la geometría. En este caso yo ya les puse un ID, y después lo que vendría es quizá que yo quisiera rellenar algunas información en la tabla de atributos, capturar más información sobre cada uno de estos rasgos. Entonces vamos a añadir un campo, por ejemplo. De hecho, en el proyecto lo que se les dice es crear 5 categorías, capturar al menos 10 rasgos, crear atributos, cada uno de diferente tipo de variable, que es entero, real, texto y fecha. Entonces voy a empezar por el de texto, que es una descripción. En este caso, vamos aquí, aparecen los diferentes tipos de variables que pueden manejar la tabla de atributos, los enteros largos. Por ejemplo, ID es un entero corto. Después un entero largo sería números enteros, es decir, no tiene decimales, pero tiene mucho más dígitos. Después viene float, que es un número real. Doble, que es un número real, es decir, tiene decimales, signo, pero puede tener una longitud muy grande, el dígito, de una cantidad muy grande de dígitos. Después viene la variable de texto, se puede usar un campo en formato de texto, e inclusive también se pueden escoger fechas. Entonces voy a usar texto. Aquí uno puede decir qué longitud va a tener, es decir, la cantidad de caracteres que va a tener. Voy a dejarlo así en 50, vamos a darle OK. Me dice que el nombre de descripción es muy grande y lo va a cambiar a descripción. Esto es lo que les decía, los nombres a veces batalla un poco ARMAP, no usen caracteres especiales, traten de usar nombres cortos y sin caracteres especiales. Voy a aceptar esta sugerencia de quitarle la N, y aquí lo que yo puedo hacer ya es entonces, dijimos el 0, son los jardines, y voy a comenzar puedo comenzar a editar la tabla de atributos. En este momento este polígono se encuentra seleccionado en azul, lo voy a deseleccionar para tener no tener ninguna selección activada, porque eso a veces causa problemas. Voy a ordenar esto de 0 a 4 y voy a comenzar la edición de la tabla de atributos. Para eso voy a ir al editor y otra vez comenzar edición, y dijimos que el 0 corresponde a jardín. El 1 dijimos estadio. El 2 corresponde a industria. El 3 corresponde a casas. Y el 4 corresponde a edificios. Entonces esta es la descripción. Voy a limpiar otra vez la selección. Voy a añadir otro campo, pero en este momento, como estoy en edición, no me permite añadirlo. Voy a añadirlo. A la hora que yo detengo la edición, me va a preguntar si quiero guardar. Le voy a decir que sí. Entonces puedo guardar y luego detener, o puedo detener y entonces me va a preguntar si deseo guardar. Tengo las dos opciones. Bueno, entonces ahora sí puedo añadir otro campo. De una vez voy a añadir todos. Voy a añadir un short integer. Y si le dejo la precisión 0, me va a dar una precisión por default. Eso es lo que generalmente yo hago. Después voy a agregar otro que sea float. Vamos a suponer que es el área. Y aquí me los va a ir agregando. Voy a agregar otro. Vamos a suponer que es otro. Ya tengo texto, tengo entero corto, real, faltaría fecha.
Aquí vamos a seleccionar fecha. Ok. Entonces ahora sí podremos capturar valores, por ejemplo. Voy a usar la calculadora de campo y en este caso le voy a dar el mismo valor del ID. Entonces quiero que sea idéntico al ID. Ok. Y en el área vamos a usar la calculadora de geometría. Y aquí yo puedo calcular el área. Vamos a calcularla en kilómetros cuadrados. Y ya tengo dos campos. Tengo el campo de entero, tengo el campo de área. Vamos a suponer la fecha. Déjenme ver si me recuerdo cómo capturar fechas. Y así, ¿no? Se pueden ir calculando ustedes fechas. A lo mejor esta podría ser la fecha en que ustedes capturaron este rasgo, ¿no? Por ejemplo. Voy a añadir otro campo para mostrarles cómo usar la calculadora nuevamente. Voy a añadir un campo que se llame multiplicación. Y es solo para mostrarles otra vez cómo funciona la calculadora de campo. Aquí lo que voy a hacer es multiplicar lo que es el entero por el área. Y voy a borrar esto de aquí. Esta es la fórmula, entero por área. Y lo que hace es que me multiplica efectivamente este valor por este de acá. Entonces esas son partes de las cosas que pueden hacer, que viene aquí la calculadora de geometría, que les permite calcular áreas y perímetros y coordenadas de centroides en el caso de polígonos. En el caso de líneas les permite calcular longitud y en el caso de puntos las coordenadas X y Y. Pero en el caso de áreas, por ejemplo, y de líneas, sí deben de estar ustedes en coordenadas UTM, porque en coordenadas geográficas no les va a permitir hacer cálculo de áreas por el error que se tiene en coordenadas geográficas. Bueno, vamos a ver qué nos falta del ejercicio. Entonces ya se crearon los atributos, se creó un atributo doble y se calculó la multiplicación de un campo por el otro. Bueno, yo lo calculé como float, pero pueden calcularlo como doble igual. Y básicamente eso era este ejercicio. Bueno, realmente les decía, la idea es que ustedes sepan cómo crear un shapefile a partir de imágenes satelitales. O sea, tenemos la gran ventaja de que con ArcMap podemos saber qué es lo que ocurre, podemos integrar la imagen satelital y a partir de esa se pueden capturar rasgos, ¿no? Es algo que se puede hacer. Mucha gente, por ejemplo, va a Google Earth y de ahí captura cosas, pues es mucho más sencillo hacerlo dentro de ArcMap, ¿no? A partir de estos que son los base maps. De hecho, hay muchos otros base maps aquí. Es cuestión de que ustedes exploren qué información tiene. Y después, pues la edición más básica es crear los rasgos, como hicimos, crearlos con diferentes categorías, de manera que se simplifique la clasificación de estas y que ya se vayan desplegando con la paleta de colores que nosotros hemos seleccionado. Y por último, hacer algunas ediciones muy básicas de la tabla de atributos, inclusive algunos cálculos, como fueron la calculadora de geometría y cálculos también a partir de la calculadora de campo. Bueno, este sería todo ese ejercicio relativo al proyecto del tercer parcial. Espero que este video te haya sido de utilidad y muchas gracias.